lo que realizamos este semestre se divide a grosso modo en dos partes. Una primera parte de manera simplemente para conocer al estudiante, conocer lo que sabe, conocer quiénes son en cuanto a lo que sabe y cómo entrenar también esa primera parte. Así que para la primera parte lo que se hizo es unos ejercicios que tratan simplemente de ver su capacidad de composición. Y ese es el ejercicio que hicimos al inicio, al igual que el semestre anterior. Eso no lo cambié. Quizá lo reduje un poco en cuanto al semestre anterior. Aquí vemos un trabajo de Jonathan, creo que es. Es un buen trabajo inicial, pero él se retiró. Así que bueno, la idea es que se eligió un cuadro de un pintor famoso, un cuadro de la modernidad, un cuadro, por ejemplo, este chaleco rojo de Paul Klee. Luego se geometriza el cuadro y luego se lo lleva a elementos arquitectónicos, es decir, se va desde lo abstracto hasta elementos concretos. Y esa es la idea inicial de los ejercicios. Hicieron algunos ejercicios en los que, por ejemplo, en este María Jimena, en el momento de llevar a la concreción esos ejercicios abstractos de composición iniciales, sus fotografías, sus maquetas, sus trabajos se vieron involucrados también con el texto, así que hay un texto bastante interesante que ella trabajó, también motivado un poco por el cuento de La Casa de Asterión, que en esta ocasión no fue obligatoria como en el semestre anterior. Los ejercicios tuvieron esa tónica, fueron ejercicios iniciales y se incorporó otro ejercicio, un ejercicio que tiene que ver con la composición, en el que al estudiante se le decía que realice una composición con 10 líneas. 10 líneas, las cuales las dividía en 3 tipos de líneas. Luego de esa composición, que hicieron algunas, tenían que colocar 3 en una etapa siguiente. Esa colocación de las 3 camas lo que hizo fue darle proporción y escala al dibujo abstracto que habían tenido. La composición de las líneas absolutamente geométrica era simplemente una composición de líneas, y luego cuando se incorpora camas a esa composición, se incorpora a la vez proporción y escala arquitectónica, solo con ese mobiliario. Se hicieron ejercicios de esa naturaleza. Luego las líneas ya, el momento que se coloca una cama, las líneas ya se transformaron en límites, en bordes, en muros, en paredes, en cortinas, en gradas, en escalones. Aquí vemos algún trabajo donde están las camas. Es un trabajo que sí trabajo pienso continuarlo, porque es un trabajo necesario, ya que el tema de la proporción y de la escala es un tema bastante complicado para los estudiantes y que se lo da por hecho. Es decir, es algo que se ve en los primeros semestres, pero que no se los lleva conscientemente durante el proceso de aprendizaje, y se lo da por obvio. Y como se lo da por obvio, se cree que se sabe, y entonces eso crea conflictos en niveles superiores. Este es otro trabajo, creo que fue de Génesis, creo que es de María José. Y esos fueron los trabajos iniciales, donde se termina la composición y el conocimiento de qué saben los estudiantes. El trabajo ya duro del nivel tiene que ver con un trabajo urbano, un trabajo de análisis urbano, donde se propone alguna arquitectura, sobre todo de vivienda colectiva. Ese es el trabajo final y el trabajo que les tomó más tiempo. Aquí vemos un fragmento de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, donde Génesis, Brandon y Nancy hicieron una investigación. Como ellos viven allá, entonces ellos recorrieron ese espacio, ellos eligieron los lugares y recogieron y encontraron como este sitio, que estas 3 manzanas tienen características muy interesantes, tienen características de arquitectura o de urbanismo formal y urbanismo informal a la vez. Y para este ejercicio nos basamos en un libro para el análisis urbano, en La calle y la casa de Javier Monteis, que es un libro, que es un sencillo libro que relaciona la arquitectura con la ciudad, que nos deja ver muchas cosas de la ciudad y cómo domesticar la ciudad, cómo domesticar la calle sobre todo, cómo hacer la ciudad habitable, cómo entender que la ciudad es una gran vivienda, una vivienda colectiva. Entonces aquí, en el análisis de ellos, porque cada estudiante trabajó en la ciudad donde habita,
En el caso de Santo Domingo, pues trabajaron acá y encontraron, como dice el libro, portales, zaguanes, vestíbulos, porterías, accesos a casas particulares, escaleras, cobertizos, pórticos, porches, etcétera, que son elementos que, que delimitan o que separan o que se vuelven umbral entre la ciudad y la arquitectura, entre lo público y lo privado. Y eso es justo lo que nos interesaba. Así los chicos entonces empezaron a buscar en ese recorrido, a hacer levantamientos y encontraron vestíbulos urbanos, encontraron zaguán urbano, sobre todo el zaguán, que fue un encuentro muy interesante sobre las ciudades, sobre la ciudad de Quito, sobre la ciudad de Santo Domingo. Ellos hicieron ese levantamiento, zaguanes y escaleras, la escalera como elementos de transición, que sirven como umbrales, escaleras urbanas que encontraron ahí en el sector donde ellos recorrieron, cómo esas escaleras, cómo esos espacios sirven incluso como mobiliario urbano, esas morfologías de la ciudad que son informales y formales a la vez, pero que no son planificadas del todo y que sirven como mobiliario, que la gente se apropia de ellas porque ellas mismas las construyen. Entonces, ¿cómo ver esas arquitecturas, esas morfologías que está entre la arquitectura y la ciudad, que son espacios intermedios, donde pasa esa vida urbana? Entre esas actividades que suceden en esa vida urbana se encuentra, por ejemplo, la comida. Es decir, el comer como una actividad propia del interior arquitectónico, al ser desarrollado en la calle, el comer en la calle es domesticar la ciudad. Y entonces aquí vemos unos levantamientos de, por ejemplo, los batidos Don Marquito o la frutería Galápagos, que está por ahí, donde cómo ciertos mobiliarios se toman la acera, cómo la acera también genera ciertos espacios que resultan urbanos y que esos espacios son tomados en el día, que en la noche se transforman, son espacios móviles y son espacios de transición. Entonces eso hace que la morfología de esas manzanas, cuando se vean esos espacios, adquieren una morfología donde lo público y lo privado no está delimitado por una línea, que es la línea de fábrica, o la acera, o la línea del predio. No es un límite, sino es un borde, y es un borde vivo y arquitectónico, donde la calle ingresa a lo privado, precisamente por esas actividades de comercios, por ejemplo, y donde lo privado se lanza también a la calle, relacionando la arquitectura con la ciudad. Aquí vamos, entonces, básicamente esos fueron el levantamiento, el análisis urbano que cada uno hizo en sus ciudades, encontrándose características propias de la costa, de la sierra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el espacio Porche, muy propio de la costa, y otro tipo de espacios para la sierra. En este caso vamos a ver un par de trabajos de, por ejemplo, en esta manzana que está aquí pintada, es donde Génesis trabajó su propuesta de vivienda colectiva y donde se ve que, por ejemplo, aquí, como es esquinero el terreno, la esquina ingresa, se crea una plaza pública donde ingresa la esquina y donde el ingreso al edificio, a la vivienda, está más adentro y que afuera están comercios que se acercan más a lo público, creando como esta doble calle, como esa manera de ingresar a lo público, que es lo aprendido del recorrido al sector, cómo se desarrolla, cómo el espacio público trata de ingresar y cómo la vivienda adquiere ciertas morfologías propias de la vivienda encontrada en el sector. Esa es una propuesta. Otra también es, por ejemplo, la de Brandon, que está en la manzana de al lado, donde su propuesta arquitectónica lo que hace es tomarse el corazón de manzana, ingresar a ese corazón de manzana abandonado y crear ahí, densificar vivienda y hacer que su arquitectura sirva como remate visual de todos los ingresos, de todos los zaguanes, los ingresos, los espacios que se liberaron, que existen ahí, y cómo su arquitectura funcionaría como remate, porque la arquitectura sirve ahí para llamar a la gente, para que se vuelva ese espacio interno como público y colectivo. Ese trabajo también el mismo proceso se llevó en todas las otras ciudades y, por ejemplo, en Quito, en la parte de Miraflores, del barrio América, está este Parque del Neón, que es un parque muy, muy interesante, un parque lineal que está por el redondel de Miraflores, donde aquí, por ejemplo, aquí está la avenida Universitaria y aquí está la calle Asunción. Ese parquecito que está ahí, de una escala urbana muy interesante,
En el caso de Diana, por ejemplo, ella descubre que hay un zaguán acá, un zaguán existente, y lo que trata es de prolongar ese zaguán y hasta conectar la calle Asunción con la avenida Universitaria a través del parque. Entonces lo que hace es simplemente potenciar características propias que existen en la ciudad, que están de pronto ocultas, como el zaguán. Entonces lo que ella hace es una arquitectura que se introduce, que entra ahí, creando este espacio porche, que trata de comunicar las dos calles con el parque. Comunicación que no existe en la actualidad, porque solo se puede ingresar por los extremos del parque a ese lugar. Eso es básicamente la idea urbana de la arquitectura que se trabajó en séptimo. Y se trabajó esa idea sobre lo público porque, para finalizar mi intervención, lo público consideramos que es algo importante, y que los estudiantes trabajen sobre lo público, sobre la creación de espacio público o colectivo, ya que toda actividad, por ejemplo, en esta exposición, o sea, que se entiende el valor de lo público más allá de simplemente que es una categoría más de la ciudad, sino que es una categoría que ayuda a que la ciudad crezca, ya que toda actividad desempeñada en público puede alcanzar una excelencia nunca alcanzada en privado, porque esta, por definición, requiere la presencia de otros, y dicha presencia requiere la formalidad del público, constituido por los pares de uno y nunca la casual, familiar presencia de los iguales o inferiores a uno. Eso dice Hannah Arendt sobre lo público, sobre la noción de lo público, que yo quería terminar así. Estamos en una universidad pública y esperemos que esa idea se mantenga.